La historia de Yolanda Saldívar sigue siendo, décadas después, una de las más controversiales y analizadas dentro del mundo del espectáculo y la crónica judicial en Estados Unidos. A sus 64 años, su nombre continúa generando debate, teorías y preguntas que, para muchos, aún no tienen una respuesta definitiva. Desde el inicio, su figura estuvo rodeada de una complejidad difícil de encasillar. No se trataba de una celebridad en el sentido tradicional, sino de alguien que pasó de ser una persona cercana a la artista Selena Quintanilla, a convertirse en el centro de un caso que marcó profundamente a la comunidad latina y al mundo de la música. Este contraste, de confianza a tragedia, es lo que ha mantenido viva la atención pública durante tantos años. En los últimos tiempos, el interés por su historia ha resurgido con fuerza. Documentales, entrevistas y análisis han intentado reconstruir los hechos desde distintas perspectivas. Sin embargo, es importante señalar que muchas de las afirmaciones que circulan hoy no provienen de declaraciones verificadas recientes, sino de interpretaciones, reconstrucciones mediáticas y especulaciones que se han acumulado con el paso del tiempo. A los 64 años, Yolanda Saldívar permanece como una figura envuelta en silencio institucional y en un relato público que ha evolucionado más allá de los hechos iniciales. Su vida actual está marcada por las condiciones propias de su situación legal, lejos del mundo exterior que sigue hablando de ella. Este contraste entre el encierro físico y la exposición mediática es uno de los elementos más llamativos de su historia. Durante años, el caso fue abordado desde una narrativa clara, la de un crimen que conmocionó a millones. Pero con el tiempo, han surgido nuevas preguntas. ¿Qué motivaciones reales existían? ¿Qué ocurrió en los momentos previos? ¿Hasta qué punto se conoce toda la verdad? Estas preguntas no siempre tienen respuestas verificables, pero forman parte del interés constante que rodea el caso. Es en este contexto donde aparece la idea de que, finalmente ha admitido lo que muchos sospechaban. Sin embargo, es fundamental diferenciar entre hechos confirmados y narrativas construidas. Hasta la fecha, no existe una confirmación pública ampliamente verificada de nuevas confesiones que cambien sustancialmente la versión oficial de los hechos. Lo que sí existe es un conjunto de interpretaciones que han ido creciendo con el tiempo, alimentadas por el interés del público y la cobertura mediática. La figura de Yolanda Saldívar ha sido analizada desde múltiples ángulos: psicológico, social, mediático. Algunos expertos han intentado entender su comportamiento desde una perspectiva clínica, mientras que otros han puesto el foco en la relación que mantenía con Selena y su entorno. Estas interpretaciones, aunque interesantes, no siempre coinciden entre sí, lo que añade una capa más de complejidad al caso. Otro aspecto importante es cómo ha cambiado la percepción pública con el paso del tiempo. En los años 90, la reacción fue inmediata y contundente. Hoy, en cambio, existe un espacio más amplio para el análisis, la reflexión y, en algunos casos, la reinterpretación de los hechos. Esto no significa que la gravedad del caso haya disminuido, sino que el contexto en el que se analiza ha evolucionado. La edad también juega un papel relevante en esta etapa. A los 64 años, Yolanda Saldívar se encuentra en una fase de vida distinta, donde las circunstancias personales y el paso del tiempo influyen en la forma en que se percibe su historia. Para algunos, esto genera una sensación de cierre. Para otros, reabre preguntas que nunca fueron completamente respondidas. El interés renovado en su caso también está vinculado a la figura de Selena, cuyo legado sigue creciendo con el tiempo. La memoria de la artista continúa viva, lo que inevitablemente mantiene vigente todo lo relacionado con su historia. En este sentido, Yolanda Saldívar permanece como una figura inseparable de ese relato, aunque desde un lugar completamente opuesto. Lo que emerge no es una nueva verdad confirmada, sino un panorama complejo donde conviven hechos históricos, interpretaciones mediáticas y preguntas abiertas. La idea de una confesión final debe entenderse con cautela, ya que muchas veces responde más a la narrativa que al hecho comprobado. Lo que sí es innegable
es que su historia sigue generando interés, no solo por lo ocurrido, sino por lo que representa. Una combinación de cercanía, traición, fama y tragedia que ha dejado una huella profunda en la cultura popular. Inicial no busca cerrar el caso ni ofrecer respuestas definitivas, sino situar al lector en el contexto actual. Un momento en el que el pasado sigue presente, donde las versiones continúan evolucionando y donde la figura de Yolanda Saldívar sigue siendo objeto de análisis, debate y, sobre todo, reflexión. A medida que han pasado los años, la figura de Yolanda Saldívar ha dejado de ser únicamente parte de un expediente judicial para convertirse en un símbolo complejo dentro de la memoria colectiva. Ya no se habla solo de los hechos, sino de cómo esos hechos han sido interpretados, reconstruidos y transmitidos de generación en generación. El caso, inevitablemente ligado a Selena Quintanilla, ha evolucionado más allá de su contexto original. La historia ya no pertenece solo a los tribunales, sino también a los medios, al público y a una cultura que sigue intentando entender lo ocurrido. Y en ese proceso han surgido múltiples versiones, algunas basadas en información verificable y otras construidas a partir de percepciones, emociones y especulación. Uno de los elementos más relevantes en esta etapa es precisamente la distancia temporal. Con más de 3 décadas desde los hechos, el contexto ha cambiado profundamente. Las formas de consumir información son distintas, las audiencias son más diversas y el análisis mediático ha adquirido nuevas dimensiones. Esto ha permitido que el caso sea revisitado desde perspectivas que antes no eran tan visibles. Sin embargo, esta multiplicidad de miradas también ha generado confusión. La idea de que, finalmente ha admitido lo que todos sospechaban, se ha difundido en distintos espacios, pero muchas veces sin una base clara o sin fuentes verificadas que respalden esa afirmación. En un entorno donde la información circula rápidamente, distinguir entre hechos confirmados y narrativas interpretativas se vuelve esencial. Los documentales y producciones recientes han jugado un papel clave en este resurgimiento del interés. Series como Selena, The Series han contribuido a que nuevas generaciones conozcan la historia, aunque desde una perspectiva dramatizada. Este tipo de contenidos, aunque valiosos en términos culturales, también pueden influir en la forma en que el público percibe los acontecimientos. En este contexto, la figura de Yolanda Saldívar se reconstruye constantemente. Para algunos, Jesus Comus sigue siendo un personaje definido por un momento específico en el tiempo. Para otros, es una figura más compleja, cuya historia requiere un análisis más profundo. Y entre estas posiciones, se desarrolla un debate que no parece tener un cierre definitivo. Otro aspecto importante es cómo se ha abordado su perfil psicológico a lo largo de los años. Diversos especialistas han intentado explicar su comportamiento, analizando factores como la relación con Selena, su entorno personal y su rol dentro del círculo cercano de la artista. Sin embargo, estas interpretaciones no son concluyentes y, en muchos casos, reflejan más una búsqueda de comprensión que una explicación definitiva. La narrativa mediática también ha evolucionado. En los años posteriores al caso, la cobertura se centró en los hechos y sus consecuencias inmediatas. Hoy, en cambio, existe una tendencia a explorar los matices, a cuestionar las versiones oficiales y a abrir espacio para nuevas preguntas. Esto no implica necesariamente una revisión de los hechos, sino una ampliación del marco desde el cual se analizan. En cuanto a su situación actual, Yolanda Saldívar permanece fuera del espacio público, lo que contribuye a que su figura sea interpretada principalmente a través de terceros, periodistas, productores, analistas. Esta ausencia directa genera un vacío que a menudo se llena con suposiciones, lo que complica aún más la construcción de una narrativa clara. El paso del tiempo también ha cambiado la relación del público con la historia. Para quienes vivieron los hechos en su momento, el recuerdo sigue siendo fuerte y cargado de emoción. Para las generaciones más jóvenes, en cambio, se trata de un caso histórico que conocen a través de relatos, imágenes y reconstrucciones. Esta diferencia generacional influye en la forma en que se interpreta el caso
y en las expectativas sobre posibles nuevas revelaciones. Lo que se hace evidente es que la historia de Yolanda Saldívar no es estática. Sigue evolucionando, no tanto por nuevos hechos confirmados, sino por la manera en que es reinterpretada. La idea de una confesión total o de una verdad definitiva continúa siendo parte del interés público, pero también debe abordarse con cautela. Más que una resolución, lo que existe es un proceso continuo de análisis y reflexión. Un intento colectivo de entender un caso que marcó profundamente a una comunidad y que, incluso hoy, sigue generando preguntas. Y en medio de todo esto, hay un elemento que permanece constante: la memoria de Selena. Su legado artístico y cultural continúa creciendo, y con él, la relevancia de todo lo que rodea su historia. Esto asegura que el caso y la figura de Yolanda Saldívar sigan siendo parte de la conversación, no solo como un hecho del pasado, sino como un tema que aún resuena en el presente. A los 64 años, la figura de Yolanda Saldívar ya no se encuentra en el centro de los acontecimientos, pero sigue ocupando un lugar incómodo y persistente en la memoria colectiva, no por nuevas acciones visibles, sino por el eco constante de un pasado que nunca terminó de cerrarse del todo en la percepción pública. En este punto, más que buscar una confesión definitiva, el interés gira en torno a lo que el caso representa hoy. La historia ha dejado de ser únicamente un hecho aislado para convertirse en un símbolo de múltiples temas: la confianza, la cercanía, la fama, y cómo todo eso puede cambiar de manera abrupta. En ese contexto, la idea de que finalmente ha admitido lo que todos sospechaban se mantiene como una narrativa que circula, pero que requiere ser entendida con cautela. Hasta el momento, no existe una confirmación ampliamente verificada de una nueva admisión que modifique sustancialmente los hechos conocidos. Lo que sí existe es un proceso continuo de reinterpretación, donde cada generación vuelve a mirar el caso desde su propio contexto. Y en ese proceso surgen nuevas teorías, nuevas preguntas y nuevas formas de entender lo ocurrido. La figura de Selena Quintanilla sigue siendo el centro emocional de esta historia. Su legado no solo permanece, sino que se ha fortalecido con el tiempo. Nuevos públicos descubren su música, su estilo, su impacto cultural. Y con ese descubrimiento, inevitablemente, también se encuentran con la historia que marcó su final. Este fenómeno ha generado una especie de doble narrativa. Por un lado, la celebración de la artista. Por otro, el análisis constante del caso. Y en medio de ambas, la figura de Yolanda Saldívar permanece como un punto de tensión, una presencia que no desaparece, aunque no esté activa en el espacio público. Uno de los aspectos más complejos de esta etapa es cómo se construye la memoria. La distancia temporal permite una mirada más analítica, pero también puede dar lugar a simplificaciones o interpretaciones parciales. En muchos casos, el deseo de encontrar respuestas claras lleva a construir conclusiones que no siempre están respaldadas por evidencia verificable. En este sentido, el caso se ha convertido en un ejemplo de cómo la información evoluciona en el tiempo. Lo que antes se aceptaba sin cuestionamiento, hoy puede ser revisado. Lo que antes no se consideraba relevante, hoy puede adquirir un nuevo significado. Pero esta evolución no siempre implica un cambio en los hechos, sino en la forma en que se interpretan. La ausencia de nuevas declaraciones directas por parte de Yolanda Saldívar también influye en esta dinámica. Al no haber una voz activa que aporte información actual, el relato se construye a partir de fuentes indirectas. Esto puede generar una sensación de incertidumbre, donde las respuestas parecen siempre incompletas. A nivel social, el caso sigue siendo un punto de referencia cuando se habla de figuras públicas y de las relaciones que se construyen a su alrededor. La cercanía entre artistas y su entorno, la confianza depositada en personas cercanas, y las consecuencias de esa confianza son temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Además, el interés por historias reales ha crecido significativamente en los últimos años. El auge de los documentales, podcasts y análisis de casos ha llevado a que historias como estas sean revisitadas constantemente. Sin embargo,
Este interés también implica una responsabilidad, la de diferenciar entre lo comprobado y lo interpretado. Lo que queda claro es que la historia no se cierra con una declaración, ni con una supuesta confesión. Se mantiene abierta, no porque falten hechos, sino porque el significado de esos hechos sigue siendo objeto de reflexión. La vida de Yolanda Saldívar hoy transcurre lejos del foco mediático directo, pero su nombre continúa apareciendo en conversaciones, análisis y contenidos que buscan entender lo ocurrido. Esta presencia indirecta demuestra que, en ciertos casos, el impacto de una historia puede extenderse mucho más allá de los eventos originales. Por otro lado, el legado de Selena continúa creciendo de forma independiente, consolidándose como una figura cultural que trasciende generaciones. Y en esa expansión, la historia completa, con todas sus complejidades, sigue formando parte del relato. Ofrece una conclusión definitiva, porque quizás no la hay en el sentido tradicional. En lugar de eso, plantea una reflexión. Cómo el tiempo transforma no solo los recuerdos, sino también la manera en que interpretamos el pasado. Bien, la historia de Yolanda Saldívar, a sus 64 años, no es solo la de un caso que marcó una época, sino la de un relato que sigue evolucionando. Un relato donde las preguntas permanecen, donde las respuestas no siempre son claras, y donde el interés del público continúa impulsando nuevas miradas. Y tal vez ahí radica su permanencia, no en lo que se sabe con certeza, sino en lo que aún se intenta comprender. A los 64 años, la historia de Yolanda Saldívar ya no se define únicamente por los hechos ocurridos décadas atrás, sino por la manera en que esos hechos han sido absorbidos, reinterpretados y debatidos por la sociedad. El tiempo, lejos de cerrar completamente el caso en la percepción pública, lo ha transformado en un tema de reflexión constante. Busca añadir una nueva versión ni afirmar revelaciones no verificadas, sino comprender cómo una historia puede trascender su contexto original y convertirse en un símbolo. Porque hoy, más que una figura aislada, Yolanda Saldívar representa una narrativa compleja donde convergen emociones, memoria colectiva y el impacto duradero de un acontecimiento que marcó profundamente a una comunidad. Uno de los aspectos más llamativos es cómo el paso del tiempo ha cambiado el tipo de preguntas que se hacen. Si antes la atención se centraba en los hechos concretos, hoy el enfoque es más amplio. ¿Cómo se construye la memoria de un caso así? ¿Qué papel juegan los medios? ¿Cómo influyen las nuevas generaciones en la interpretación de la historia? En este proceso, la figura de Selena Quintanilla sigue siendo el punto central. Su legado artístico continúa creciendo, y con él, la relevancia de todo lo que rodea su historia. La música, la imagen y el impacto cultural de Selena han trascendido el tiempo, lo que inevitablemente mantiene vigente el interés por los acontecimientos que marcaron su vida. Sin embargo, es importante entender que la memoria colectiva no es estática. Cambia con el tiempo, se adapta a nuevos contextos y se ve influenciada por múltiples factores. Producciones audiovisuales, análisis periodísticos, conversaciones en redes sociales. Todo esto contribuye a que el caso siga presente, aunque desde perspectivas diferentes. En cuanto a Yolanda Saldívar, su ausencia del espacio público directo ha hecho que su figura sea interpretada principalmente a través de relatos externos. Esto genera una especie de distancia que, paradójicamente, alimenta el interés. Cuanto menos se sabe de manera directa, más espacio hay para la especulación. No obstante, es fundamental mantener una distinción clara entre información verificada y narrativas construidas. A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías y versiones, pero no todas cuentan con respaldo factual. En un entorno donde la información circula rápidamente, la responsabilidad de analizar con criterio se vuelve aún más importante. El concepto de confesión final, que aparece en el título de este artículo, debe entenderse dentro de este contexto. No como un hecho confirmado que redefine el caso, sino como una expresión del interés persistente del público por encontrar respuestas más allá de lo conocido. Es una forma de narrar la expectativa, más que de describir una realidad comprobada. A nivel humano, este caso también invita a reflexionar sobre temas más amplios,
la confianza, las relaciones cercanas, la exposición pública y las consecuencias de decisiones que pueden cambiar vidas de manera irreversible. Son elementos que van más allá de una historia específica y que siguen siendo relevantes en distintos ámbitos. El paso del tiempo también introduce una dimensión distinta, la del juicio histórico. Con los años, las sociedades tienden a revisar los acontecimientos desde nuevas perspectivas, no necesariamente para cambiar los hechos, sino para entenderlos mejor. Este proceso puede generar matices que antes no eran visibles. En este sentido, la historia de Yolanda Saldívar no se cierra, sino que se transforma. Deja de ser únicamente un caso judicial para convertirse en un objeto de análisis cultural, mediático y social. Y en ese proceso sigue generando preguntas, debates y reflexiones. Ofrece respuestas definitivas, porque la propia naturaleza del caso no lo permite. En cambio, propone una mirada más amplia. Entender cómo una historia puede mantenerse vigente a lo largo del tiempo, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que sigue significando. A los 64 años, Yolanda Saldívar ya no está en el centro de los acontecimientos, pero su nombre continúa apareciendo en conversaciones que buscan comprender el pasado. Y eso demuestra que, en ciertos casos, el impacto de una historia no desaparece, sino que evoluciona con el tiempo. Al final, más que una confesión o una revelación, lo que permanece es la memoria. Una memoria construida colectivamente, llena de matices, preguntas y aprendizajes. Y es en esa memoria donde esta historia sigue viviendo, no como un hecho aislado, sino como un reflejo de cómo la sociedad procesa, recuerda y analiza su propio pasado. La historia de Yolanda Saldívar, incluso a sus 64 años, no se define únicamente por lo ocurrido en el pasado, sino por la manera en que ese pasado sigue siendo interpretado en el presente. Más allá de teorías, versiones y narrativas que han ido surgiendo con los años, lo que permanece es el impacto profundo de un caso que marcó a toda una generación. No se trata solo de una supuesta confesión o de respuestas definitivas, que como hemos visto, muchas veces no están confirmadas, sino de una historia que continúa generando reflexión. Una historia que habla de confianza, de decisiones, de consecuencias, y también de cómo la memoria colectiva nunca deja de evolucionar. Al mismo tiempo, el legado de Selena Quintanilla sigue creciendo, demostrando que el verdadero impacto trasciende el tiempo. Y es precisamente esa dualidad, entre memoria y legado, lo que mantiene viva esta historia hasta hoy. Si te interesan este tipo de historias reales, profundas y llenas de análisis, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué caso te gustaría que analicemos a fondo? Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando, analizando y contándote lo que otros no muestran.